más candentes, buscando el interlineado, el significado. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues pendiente, ¿no?, de cómo se va cotizando, cómo vamos viviendo los efectos, la resaca, que está siendo larga, de lo que fue la convocatoria en las urnas en Europa el domingo y, bueno, lo que es, ¿no?, la lectura sobre la subida de la ultraderecha. Bueno, yo creo que vamos a tener de resaca varios meses, por lo menos varios meses hasta que se vayan produciendo determinadas elecciones, sobre todo el caso de Francia. Esto es como cuando éramos pequeños y jugábamos a las maquinitas, ¿verdad? Y pasábamos de pantalla. Bueno, pues ahora hemos pasado de pantalla. Ahora viene la siguiente pantalla, la siguiente fase, dentro de un proceso que comenzó prácticamente en la crisis 2008-2012, con la creación, y digo bien creación artificial, de determinadas formaciones que aspiraban a recoger lo que sería todo ese voto. A mí no me gusta utilizar la palabra ultra, pero es la que normalmente se utiliza y la voy a emplear hoy en mi análisis para que la gente me entienda, ¿no? Esa ultraizquierda, de alguna manera, que podía oponerse a determinadas políticas de austeridad. Había miedo por parte de los organismos europeos a que buena parte de ese descontento se canalizara hacia formaciones de ultraizquierda que pudieran poner en cuestión la soberanía europea. Entonces se crearon determinadas formaciones. Podemos es una creación artificial, es decir, yo creo que ahora ya que hemos visto todo el proceso no hay que tener miedo a decirlo, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos a otra fase, la fase de que viene la ultraderecha, ¿no?, para justificar determinadas medidas. Hay que decir que la caída de los principales partidos, Partido Popular, Partido Socialista, en sus diferentes vertientes en toda Europa, evidentemente provoca el auge de formaciones que cuestionan las alianzas internacionales de Europa, por el lado de la derecha, diríamos así, incluso la propia concepción de la Unión Europea. Son los errores de nuestros gobernantes, también las cesiones a Estados Unidos y a todo lo que tiene que ver con la OTAN en relación con la guerra de Ucrania, pero no solo. Agenda 2030, Agenda Verde, se ha cargado el sector agrícola, hay un descontento social importante. Se consigue que Úrsula siga al frente de la Comisión Europea con el apoyo de los que se hacen llamar socialdemócratas. En realidad hubiera dado igual, porque Úrsula tenía un acuerdo con Meloni. Meloni es la que está ejerciendo un poco de muro de contención, controlando a todo este tipo de partidos, un poco los tiene bajo el ala, y de hecho Meloni es ahora mismo la que está bueno, pues en la cabeza del G7, por ese turno rotatorio. Se va a celebrar la cumbre del G7 en Italia en los próximos días, y además la propia Meloni tiene un poco un acuerdo con Estados Unidos para ser la puerta del gas argelino a Europa y para de alguna manera tener un cierto mando en plaza. Todo esto es ingeniería social, hay que tenerlo en cuenta. Este discurso, a lo mejor, para las personas que han ido a depositar su voto con cierta confianza, pues a lo mejor les sorprende, pero todo esto es un cuento. Es decir, la democracia en Europa hace ya mucho tiempo que era un cuento. El canciller alemán se ha llevado un batacazo importante, porque ahí sí que hay una alternativa también por la derecha, una alternativa alemana, que sobre todo en la zona del este de Alemania, pues ha ganado mucha fuerza y va a ganarla más en el futuro. Veremos si el Ministerio del Interior alemán se atreve a ilegalizar el partido, porque es lo que quiere hacer con ese plan que avanzamos aquí ya hace tiempo, incluso plantear la congelación de cuentas bancarias de personas que respalden todo esto. Vemos como hay realmente pues un ambiente de disturbio, un ambiente de caos. En Austria, otro de los países más afectados también por esas sanciones occidentales a Rusia, también ha ganado el Partido Nacionalista, el Partido de la Libertad de Austria. Por primera vez va a haber elecciones legislativas. Y luego tenemos el caso evidente de Francia, con una Le Pen, a la que ya la Comisión Europea todavía no ha alcanzado el poder el partido de Le Pen. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones, y ya está la Comisión Europea diciéndole a Le Pen que tiene que reducir la deuda de Francia, cuando Macron ha tenido carta blanca para todo. Vemos cómo las primas de riesgo de determinados países, sobre todo de estos en los que va a haber un cambio de gobierno, empiezan a crecer, y vemos también cómo ya se empiezan a generar ciertos disturbios sociales. En el caso de París ya hay algunas alianzas, siempre que ganan partidos conservadores, partidos que se pueden denominar de derecha. Normalmente la izquierda sale a la calle. Esto es profundamente antidemocrático, hay que decirlo, ¿no? Es verdad que hubo otras épocas en la historia en las que pasaba al revés, en las que las personas que se consideraban conservadoras o de derecha también salían a la calle, pero no es el caso. Entonces, como digo, aquí estamos en un proceso en el cual los disturbios, el descontento,
se produciría igual aunque no hubiera habido cambio electoral. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis económica de caballo, aunque nos sigan diciendo que no existe, solo hace falta ir al supermercado o ver realmente en qué situación están las familias. Hay una crisis energética importante y sobre todo hay una crisis institucional y de valores. Realmente no sabe muy bien Europa dónde va porque ha sido vaciada de contenido, como ese huevo, ¿verdad? Al que le haces un agujero, le sacas la yema y se queda una cáscara, por fuera parece un huevo, pero luego realmente no lo es. Y todo esto es una batalla entre ideologías izquierda y derecha, en trincheras, que es profundamente artificial. Porque al final las decisiones las van a tomar los mismos de siempre. Solo hay que ver realmente cómo está la estructura ahora mismo del Parlamento Europeo, que todos tenemos en la cabeza, que ha habido un auge de este tipo de formaciones, como estoy diciendo, pero realmente, si uno se mira el arco parlamentario, PP y Partido Socialista van a seguir controlando la Cámara. El 95% de los votos en Europa, cuando hay cualquier tipo de actividad legislativa, PP y Partido Socialista votan a la vez. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque esta es la cuestión fundamental. No pensemos que va a producirse un cambio en la gobernanza europea. Los dos grandes partidos siguen controlando el Parlamento. La actividad legislativa no la hacen los parlamentarios. Esto es otra gran cuestión que hay que decir. Hay 4 decenas de agencias aproximadamente que se reparten toda la Unión, elaboran normativas cada una en el sector que les concierne o asisten a la Comisión en la gestión de los programas financieros. Cuentan con el apoyo de comités científicos nombrados por quién, no lo sabemos, de técnicos nombrados por quién, no lo sabemos, formados por expertos, grupos de expertos, ¿recuerdas aquellos famosos grupos de expertos que nos hablaban con la pandemia? Siempre vinculados a determinados intereses privados. Y aquí tenemos todas las agencias que realmente tienen voz y voto. La Agencia Reguladora de la Energía, la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea del Medicamento, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores. Podríamos seguir así hasta el infinito, ¿no? El control del proceso normativo, desde la iniciativa hasta la ejecución, por comités, por grupos de expertos, por altos funcionarios, escapa a cualquier forma de seguimiento, control democrático o incluso rastreo. Cualquier texto que llega a la mesa de un comisario europeo está, cuando llega, completamente redactado. Y como digo, además, la gran coalición, si metemos además a los partidos de centro, pues evidentemente el 95% de los votos finales. Hay que entender que el gobierno del pueblo como cuerpo ha dado paso a una élite directiva con 3 tipos de redes. Por un lado, los grupos de presión que actúan en el corazón mismo de las instituciones, luego altos funcionarios, podríamos incluso denominarlos apátridas, porque realmente no defienden los intereses de sus naciones y en muchas ocasiones solo están ahí por el sueldo y por los beneficios fiscales. Algunos ni siquiera van a votar, para que veamos hasta qué punto. Y luego hay una serie de juristas, de técnicos, que ayudan a vaciar las soberanías nacionales para poner en el altar una construcción europea que es una gran falacia. Y eso es lo que debería estar en el debate. Eso es lo que debería preocuparnos si los árboles nos dejaran ver el bosque. Así que cuidado con los mensajes que vamos a comprar en los próximos meses, porque va a haber una guerra mental importante, una guerra de propaganda, no de cara al exterior, no de cara a Rusia, no de cara a China, sino en el seno de los propios países europeos. En la medida en que seamos conscientes de esos, pues podremos luchar. Si no, pues realmente estaremos metidos en el corral como solemos estar siempre, Eva. Para continuar con el análisis del día de esos temas candentes, quiero introducirte una noticia.